Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Él es la vid verdadera para cada uno de nosotros. Amén. Señor, escucha cada corazón en esta mañana en el nombre de Jesús. Ministranos bajo la gracia poderosa de tu Espíritu Santo. Que en esta mañana, Señor, se ha quitado de nuestras vidas todo aquello que no da fruto. Límpianos, oh Dios, a través de tu palabra. Límpianos con poder, porque queremos que tú seas nuestra vida verdadera todos los días de nuestra vida. Por eso, oh Dios, rompe cadenas, ataduras y ligaduras de nuestras vidas, y todo aquello que nos sirve lo presentamos delante de ti. En esta hora queremos alabarte y exaltarte como tú te mereces. Bendice a tu pueblo y bendice a cada uno de los que van a estar llegando, y que cada uno de nosotros podamos ofrecerte la mejor alabanza y adoración. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Alabemos y exaltemos su santo nombre. Verte, Dios.
presente. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Vierte tu amor dentro de mí. Tu gran poder demuestra aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, redime al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, redime al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, redime al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, Pídeselo. cuídame las llamas. Aleluya, sí, Jesús. Demuestra tu poder. Demuestra tu poder. Calla al enemigo, redime al perdido y demuestra tu poder, Demuestra tu poder. Creo en ti, Sí, Señor. Señor. Aleluya. Creo en ti, Creo en ti, díselo. Señor. Si crees en Él, de verdad, con sinceridad, decláralo. Creer en Él es obedecerle también. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te reconocemos. Creemos en ti.
En ti como Salvador, como Redentor, como el dador de toda gracia sobre nuestra vida, que nos guía, que nos instruye cada día el camino que debemos andar. Quita todo tropiezo, todo obstáculo, toda obra del enemigo en esta mañana, todo aquello que trae prejuicios a la mente, preconceptos, Señor, que distrae, en el nombre de Jesús. Que el corazón de cada uno de aquellos que estamos en esta mañana, en este lugar, pueda ser un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón rendido a ti. Quita la hipocresía, quita todo aquello, Señor, que es obstáculo en nuestros corazones, que quiere aparentar algo que no es. Quítalo, Padre. En el nombre de Jesús queremos amarte sinceramente. Queremos seguirte sinceramente con integridad. En el nombre de Jesús. Toma en tus manos en este momento, Señor, cada vida, sana cada cuerpo enfermo, quita toda dolencia, toda opresión, porque en tu nombre estamos reunidos. No es una reunión social, es un culto de adoración a ti, Señor, en reconocimiento de que tú eres para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo. Amén. Vamos a leer Romanos, que nos da la clave de por qué. Muchos se justifican para no hacer lo que dice la palabra de Dios. Pero mire, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 14. Estoy en deuda con todos, sean ignorantes o cultos, instruidos o incultos. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. El versículo anterior dice, quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre otras naciones. Así que el apóstol Pablo se sentía deudor, sentía que él tenía una deuda con Dios y con la humanidad de predicarles el Evangelio. Había predicado el Evangelio y había recogido fruto en otras naciones y ahora estaba dispuesto a ir a Roma cuando Dios le permitiera ir, porque él sentía que tenía una deuda. Nosotros, no está aquí por casualidad este texto para hacernos entender lo que el apóstol Pablo sentía. Está aquí este texto para que nosotros entendamos que somos deudores. Porque la gracia que nos alcanzó, la salvación que nos alcanzó en Cristo Jesús, no nos exime de responsabilidad. Al contrario, el haber sido alcanzados por la gracia de Dios nos hace responsables de predicar el Evangelio. Y hay muchos que se justifican para decir, yo estoy en la gracia, no tengo que dar nada, porque no asumen responsabilidad. La responsabilidad del creyente es como la que el apóstol Pablo está expresando. Me siento deudor, soy deudor, porque era perseguidor de la iglesia, porque no conocía a Dios y ahora que conozco a Dios y la gracia de Dios me alcanzó a mí, que soy el peor de todos, el último. No merezco ser llamado apóstol, pero soy deudor porque Dios me alcanzó por su gracia. A menos que uno sienta que es así, nunca lo va a hacer, porque piensa que tiene algún mérito, piensa que merece que le den algo gratis. Cuando nosotros recibimos de Dios, somos responsables de darle a otros. Amén. Por eso damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Por eso invertimos tiempo en el reino de Dios. Por eso Él dijo, yo invertí mi vida, sembré mi vida para hacer la voluntad de Dios. Así tiene que ser el corazón del creyente que es discípulo. Amén. El creyente que entiende su compromiso con Dios se siente deudor. Pablo dice, soy deudor. No importa si me metan preso, no importa si voy a naufragar, no importa si me van a perseguir, no importa si me van a apedrear, que fue todas las cosas que le pasaron. Él dice, yo soy deudor. Y quiero fruto en Roma como tuve en otras naciones. Así tiene que ser el corazón de aquel que sirve a Dios. Si no, simplemente tiene una apariencia religiosa, no tiene compromiso con Dios. Amén. Señor, gracias porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges y nos sostienes con tu mano poderosa. A ti te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias por este momento, Señor. Padre, rogamos que tu palabra siga ministrando cada corazón. Que tu palabra, Señor, penetre en cada vida hasta lo profundo del ser.
que cumpla el propósito por el cual tú le envías. En el nombre poderoso de Jesús, dejamos todo en tus manos. Resistimos las tinieblas, quebrantamos la opresión satánica y todo pensamiento altivo lo sujetamos a Cristo Jesús. Derribamos la altivez de la mente y sometemos todo bajo el dominio de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, el Señor le bendiga. A fines del siglo XIX y a principios del siglo XX hubo un movimiento, un avivamiento que comenzó en Gales, en las Islas Británicas, y después se trasladó a Los Ángeles. A partir de ese avivamiento, muchas personas salieron de diferentes partes del mundo, misioneros, salieron de diferentes partes, fueron a diferentes partes del mundo. Entre ellos vinieron a Argentina. Vinieron misioneros americanos, noruegos, italianos, trajeron el evangelio, plantaron iglesias, fundaron la obra del Señor aquí en Argentina o la fortalecieron, porque seguramente habría ya iglesias en la República Argentina, pero vino una inyección de parte de ellos para traer un avivamiento y un despertar en Argentina hacia Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso también somos deudores. Alguien sembró el evangelio en nosotros. Alguien invirtió. Por ejemplo, el otro día vi una noticia que me preguntaba por qué la estaban recordando. Y claro, busqué un poco, investigué y por qué. Y era que el 5 de marzo de 1966, John Lennon dijo: el cristianismo se irá. Va a encoger y desaparecer. No necesito argumentarlo, tengo razón y el tiempo lo demostrará. Ahora mismo somos más populares que Jesús. No sé quién se irá antes, si el rock and roll o el cristianismo, dijo John Lennon. ¿Sabe qué pasó con John Lennon? Lo asesinaron en 1980. El cristianismo sigue adelante. Venía y sigue avanzando. No se puede detener. Otros filósofos, escritores, personas renombradas en el mundo dijeron: el cristianismo desaparece, la Biblia dentro de un siglo no se lee nunca más. Nadie va a tener en cuenta la Biblia. Su casa se la compró Sociedades Bíblicas para imprimir Biblias y venderlas al mundo entero. En la casa de ese mismo filósofo, de ese mismo escritor que dijo: el cristianismo desaparece y la Biblia desaparece y nadie más la va a leer. Así que somos deudores. Hemos recibido de parte del Señor y de la iglesia de Jesucristo, que fue dejada en la tierra para seguir con la tarea de predicar el evangelio. Hemos nosotros recibido. ¿Cómo no vamos a ser deudores? ¿Cómo no vamos a invertir en el reino de Dios? ¿Cómo no vamos nosotros a hablar de Jesucristo a las naciones? Si el cristiano no entiende eso, no comprendió lo que es ser cristiano, lo que es ser un discípulo de Jesucristo, no comprendió la obra salvadora y la gracia de Dios sobre su vida. Hoy vamos a participar del pan y la copa que representan y nos recuerdan la muerte de Jesús. ¿Para qué lo hacemos si no entendemos eso, no? Si no tiene sentido hacerlo si no entendemos eso. La Biblia nos habla permanentemente y nos recuerda permanentemente el plan de Dios para el hombre, la salvación que Dios tiene para el hombre. Dice en Isaías capítulo 53, y es interesante notar a Isaías. Isaías tiene 66 capítulos. La Biblia tiene 66 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, Isaías tiene 39 libros que hablan de juicio. El Nuevo Testamento son 27 libros y Isaías tiene 27 libros que comienza a hablar de los cánticos del siervo, de la redención. En el centro de los 27 capítulos restantes, a partir del capítulo 40, está el capítulo 53, es el centro de los 27 capítulos restantes, está el capítulo 53. Y el centro del capítulo 53, el versículo 6, dice: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Nos habla de la redención que viene por medio de Jesucristo. Dios anticipó desde tiempos antiguos la obra redentora a favor del hombre. Y lo vino anticipando vez tras vez de diferente manera a través de todos los profetas. Dios lo vino anticipando hasta que se cumplió la persona de Jesús. Pero es interesante que el centro de los últimos 27 capítulos de Isaías
hablan de la redención del hombre. El versículo central es la redención del hombre. Es el perdón de los pecados, que Jesús cargó nuestros pecados y los clavó en la cruz. Murió por nosotros, hizo recaer sobre él el pecado o la iniquidad de todos nosotros. Eso estamos recordando y ese tiene que ser nuestro compromiso en nuestro corazón de servir a Dios, de sentirnos deudores, porque hemos sido alcanzados con una gracia que no merecíamos. Y esa gracia nos hace responsables. Isaías, uno ve aparte el contexto y dice, despierta Jerusalén, despierta, levántate, tú que de la mano del Señor has bebido la copa de su furia. Jerusalén representa a la Jerusalén antigua, a la ciudad de Jerusalén, pero representa al pueblo de Dios, a la Jerusalén celestial, a la restauración del hombre. Dice, de todos tus hijos que diste a luz, no hubo ninguno que te guiara. De todos los hijos que criaste, ninguno te tomó de la mano. Estos dos males te han venido sobre ti, ruina, destrucción, hambre y espada. ¿Quién se apiadará de ti? ¿Quién te consolará? Dice Dios antes del capítulo 53, ninguno de los hombres, ningún ser humano puede redimir a otro. Ninguno de tus hijos, dice capítulo 52, versículo 18, de todos tus hijos que diste a luz, ninguno te guiará. Ninguno te podrá salvar, dice Dios al hombre, al ser humano, a su pueblo, inclusive a los israelitas que eran su pueblo. Ninguno de los que Dios diste a luz te va a guiar. No hay nadie que pueda redimir al hombre. Está diciendo, después comienza el 52, despierta, Sión, despierta, revístete de poder. Jerusalén, ciudad santa, ponte tus vestidos de gala. Que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Sacúdete el polvo, Jerusalén, levántate, vuelve al trono, líbrate de tus cadenas, de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice el Señor, ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos. No fuimos redimidos por dinero. La sangre de Jesús fue el precio de nuestra redención. Y Jesús se viene anticipando, dice, porque mi pueblo conocerá mi nombre y en aquel día sabrán que yo soy quien dice, y aquí estoy. Qué hermosos son sobre los montes los pies que anuncian las buenas nuevas, los pies que anuncian la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, de que dice a Dios, tu Dios reina. Tu Dios reina. Amén, dice, esos pies son bendecidos. Qué hermosos son los pies. En Romanos 10 lo vuelve a repetir el apóstol Pablo tomando este texto. Qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas. Pero lo puede hacer aquel que se siente deudor. Aquel que se siente deudor y es parte del propósito de Dios y la tarea que Dios le ha encomendado a la iglesia, dice que sus pies son hermosos, son bienaventurados, son personas bendecidas por Dios. Escucha, tus centinelas alzan su voz y juntos gritan de alegría porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Eso ocurrió cuando Jesús vino. Nació como un ser humano como nosotros. No es Jesús, el Jesús que nació no es el Jesús de Hollywood, que lo presentan, ¿no? Hay un documental que lo dirige el primer actor que hizo de Jesús. Es una película de Fran José Firelli, las primeras, no rubio, de ojos celestes. No me acuerdo su nombre, pero ahora es un hombre grande ya que sigue un documental por Jerusalén, va recorriendo los lugares, parece más un hombre impío que un hombre creyente. Sin embargo, él personificó a Jesús. Es así bajito, parecía gigante en la película, ¿no? Sin embargo, no es muy grande, de altura. Jesús era un ser humano como cualquier otro. Dice, no había parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero sin parecer para que lo deseemos. Dice así, mire, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el poder de Dios? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada de su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús era un ser humano como cualquier otro. La apariencia no tiene nada que ver. Por eso Dios no mira la apariencia. Jesús era un judío como cualquier otro, era un rabino como cualquier otro. Al contrario, quizás lo miraban y decían, pero como Pablo, ¿no? Hay gente que todavía de los judíos hoy habla de Pablo y hablan de Pablo como una persona que que tenía defectos físicos. Sin embargo, el poder de Dios se manifestaba ahí.
Por eso Él dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque dependo de Dios. Jesús era un ser humano como lo somos nosotros. A los ojos de los hombres era uno más. No era un físico-culturista, no era una persona que se podía filmar una película con él porque tenía una apariencia hermosa. Dice, no había parecer en él ni hermosura. No había nada que lo destacara de los demás. Lo que lo destacaba a Jesús de los demás es que la unción de Dios estaba sobre él. Y el creyente no tiene que buscar la apariencia, no tiene que buscar simplemente hacerse notar. Y de hecho muchos creyentes, y otra vez se lo mencioné, cuando Gastón Paul estaba haciendo una entrevista en diferentes lugares porque había una campaña de Luis Palau y él estaba haciendo una entrevista en las iglesias, ahí había hermanas de otras iglesias que decían, ay, parece Jesús por los ojos celestes. Sin embargo, Dios no mira esas cosas. No tiene que ver la apariencia, no tiene que ver lo externo, sino que tiene que ver la unción de Dios en la vida de la persona. Y los creyentes, en este tipo de cosas, sí que le vamos cerrando en la historia. No se ve cómo, en ese caso y muchas otras cosas más, miran la apariencia, el carisma, cuántas cosas. No importa el contenido de lo que dice, si lo que dice me emociona, está genial. Pero el contenido no lo miro. En cambio, Dios mira el corazón, mira que anunciemos el mensaje de las buenas nuevas, las buenas noticias de que hay salvación en Jesucristo, que hay perdón de los pecados en Él. Por eso el centro de este Isaías 53 es la redención que Jesús trae sobre nuestras vidas. Dice, no había en Él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitan el sufrimiento y Jesús fue hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente cargó en nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Mire qué tremendo. Isaías, 1000 y pico de años antes del nacimiento de Jesús, está profetizando el sufrimiento del siervo de Dios. Jesús era el siervo de Dios, es el siervo de Dios. Dice en Hechos, cuando los apóstoles oraron, Señor, en el nombre de tu santo Hijo Jesús, oraron. En el nombre de tu siervo, de tu santo siervo Jesús. Así que ellos sabían que Jesús era el siervo de Dios. Y Isaías habla del sufrimiento del siervo de Dios. El sufrimiento y la gloria del siervo de Dios. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor quiso hacer recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, mire todos los detalles que da. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Jesús estaba crucificado con 2 ladrones. Dice, aunque nunca cometió violencia ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá la descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con la iniquidad de ellos. Por lo tanto le daré un lugar con los grandes. El sufrimiento y la gloria del siervo de Jesús, del siervo de Dios. Así que la palabra de Dios nos anticipa permanentemente la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y Jesús cuando vino exactamente mostró permanente. Claro, nosotros tenemos otra cultura, somos, digamos, los gentiles, entonces no conocemos, pero cuando nos convertimos a Cristo, porque tenemos una experiencia con Él, tenemos una experiencia donde reconocemos a Jesús como Señor y Salvador y comenzamos a leer la Escritura, descubrimos estas cosas. Como Dios a través de la Escritura, que está al alcance de todos, pero solamente la atienden aquellos que realmente ponen su corazón en las manos de Dios, fue anticipando
Cuando vino Jesús, mostró y confirmó que la venida de Jesús era la del Mesías del Salvador. Y uno de los casos está en Juan capítulo 5, cuando Jesús dice que él fue a un lugar, había una fiesta en Jerusalén, él fue a Jerusalén y fue a un lugar que estaba llamada la Puerta de las Ovejas, en Juan capítulo 5. Y allí había un estanque llamado Betzatá, Betesda también, Betsaida también, que significa casa de gracia, casa de misericordia. En ese lugar había mucha gente enferma, paralítica, ciega, cojos, estaban ahí tirados en el piso. Había un hombre que llevaba 38 años allí tirado en el piso. Así yo pienso en eso y digo, la humanidad está de esa manera, tirada en el piso, está postrada, está ciega, está paralítica. Y muchos creyentes que no comprenden la palabra de Dios y que se ponen su confianza y su corazón en la apariencia, en las cosas temporales, en aquellas cosas que solamente tienen que ver con la vida temporal y terrenal, están paralíticos. No pueden avanzar. Dicen, oren por mí porque no sé, todo lo que emprendo no funciona, las cosas no andan. Y cuando uno le aconseja y escucha cómo es su vida, se da cuenta, bueno, ahí tenés porque tu vida es así. Estás ciego, ¿no? Estás paralítico porque no dejás que el Señor sea quien gobierne tu vida. Así estaban ellos, paralíticos, ciegos. Muchos había, dice que había muchos enfermos allí. Juan dice que Jesús hizo tantos milagros que no se pueden contar, no se pueden escribir. Innumerables milagros, miles de milagros hizo Jesús. Algunos se registraron para que entendamos. Atrás de todas estas cosas hay una enseñanza espiritual de Jesús. Jesús fue al estanque de Betesda o Betzatá, que significa casa de misericordia, que estaba al lado de la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era el lugar por donde pasaban las ovejas que iban al sacrificio, por eso se llama puerta de las ovejas. En Isaías leímos recién, andábamos perdidos como ovejas. Jesús enmudeció como una oveja, se cayó, no dijo nada, fue trasquilado, usa la ilustración de la oveja. Así que la puerta de las ovejas tiene que ver con un lugar por donde pasaban las ovejas que iban a ser sacrificadas, porque estaba cerca del templo, pero además las ovejas que iban a ser sacrificadas venían de Belén. Belén era una ciudad levita, mayormente se dedicaba a criar ovejas que iban a ser sacrificadas, ofrecidas en sacrificio en el templo. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús como oveja se entregó. Amén. Ve la relación de las cosas, cómo la palabra de Dios, en todo lo que Dios ha programado, Dios ha diagramado, está la revelación de la salvación por medio de Jesucristo. Esas ovejas eran ofrecidas en expiación para el perdón de los pecados. Y Jesús fue a ese lugar y encontró mucha gente enferma. Estaban en Jerusalén, estaban en la casa de la gracia, pero estaban enfermos, estaban paralíticos, estaban ciegos. Estaban allí, pero no entendían. Y Jesús se encontró con este hombre, no sabemos si sanó a alguno más. Acá por lo menos menciona uno. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Y como ellos, nosotros creemos a veces cosas estrambólicas, extrañas. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y Señor, digo, yo quiero, pero cuando se agita el agua y yo estoy inválido, cuando se agita el agua no puedo entrar y otros llegan, no tienen que me lleve, y otros llegan antes y entra antes que yo. ¿Por qué? Porque creían que de tanto en tanto descendía un ángel, movía las aguas, entonces el primero que entraba era sanado, tenía un milagro de sanidad. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En el instante el hombre se levantó, tomó su camilla y se fue, sano. Mire, a veces nosotros buscamos esas cosas extrañas. Creemos que tiene que haber fórmulas y tiene que haber algún tipo de claves, llaves para abrir, que eso se usa mucho, ¿no? Y aquellos que tienen un evangelio, que lo están vendiendo, están negociando con el evangelio, le dicen claves, llaves, pasos para obtener la bendición, obtener la sanidad, obtener la prosperidad. Pero acá el único paso es creer en Jesús. Después, los siguientes pasos que yo tengo que dar son para crecer, para ser discipulado, para madurar como creyente y afirmar mi confianza en que Él es el único que puede hacer el milagro. En mi vida,
que Él es el que gobierna, es el que reina, como vengo diciendo todas estas semanas. Así que Jesús le dijo a este hombre, levántate, toma tu lecho y vete. El hombre se levantó y se fue. No hizo falta agitar el agua, no hizo falta ninguna otra cosa extraña. Simplemente creerle a Dios. Y él se levantó y se fue. Claro que tuvo oposición, la oposición de los religiosos, de las instituciones. Las instituciones son una oposición a la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia no son las instituciones religiosas. Las instituciones religiosas son, en el mejor de los sentidos, quien da una contención legal que ayuda a que los creyentes o los pastores, en todo caso, porque por ejemplo la Unión de las Asambleas de Dios es una asociación de pastores e iglesias, primero de pastores. ¿Para qué? Para justamente asociándose predicar el Evangelio, pero la institución no tiene gobierno sobre la iglesia está por sobre la institución y la iglesia somos nosotros. Amén. Entonces, aquí los fariseos estaban haciendo todo lo contrario. Los fariseos decían, no, vos no podés caminar con tu camilla el día sábado porque es pecado, la ley lo prohíbe. La ley no lo prohibía, pero ellos sí. Entonces ellos habían puesto ese tipo de reglas para que las personas se ajustaran a lo que ellos querían, ¿no? A la religión humana, a esa religión ciega. Esa religión no tenía el paralítico. Esa religión no tenía el ciego, a los otros. Esa religión tenía a los otros cojos, no podían avanzar. Rengueaban, estaban paralíticos o ciegos, porque los fariseos no sanaban a nadie. La institución religiosa de ellos no sanaba a nadie. Llegó Jesús, sí. Él trae libertad. Él es la puerta de las ovejas. Jesús dice, más adelante, no puedo ni tomar agua del apuro que tengo de decírselo. Dice el capítulo 10 de Juan. Por eso volvió a decirles, versículo 7, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Esa puerta lo representaba a él, esa puerta representa la salvación, esa puerta representa el lugar por donde pasan las ovejas. Él dice, todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso, las ovejas de él. Yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Todo hace referencia a Él. La religión cambia todo eso. La religión te ciega, te paraliza, no te permite avanzar. Pero cuando uno vive una relación con Dios, entonces pasa por la puerta de las ovejas. Jesús es la puerta de las ovejas. Él dice que pasa por esta puerta, andará en entera libertad. No está paralítico, no está ciego, sabe a dónde va porque tiene libertad. No solamente tiene libertad, sino que encontrará pastos. El pasto habla de la provisión, ¿no? Las ovejas que hacen, siguen la voz de su pastor la lleva donde hay buenos pastos, donde hay buena agua, ¿para qué? Para que pueda sustentarse, pueda comer, pueda mantenerse fuerte, para que dé la lana y después el pastor la va a trasquilar. Pero el pastor cuida a la oveja. Entonces Jesús toma esa referencia. Dice, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Ese es Satanás. Satanás no le importa a la oveja. Satanás quiere destruir, no le importa. Más adelante lo dice. Que el asalariado no le importa. Dice, el asalariado no es el pastor. A él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye, ¿por qué? Siendo asalariado, no le importan las ovejas. Dice, yo soy el buen pastor. Yo mi vida doy por mis ovejas. Amén. Entonces, más adelante dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Bueno, no voy a seguir leyendo porque si no me dicen que leo mucho. Pero yo necesito que usted lea la Biblia. Que la lea en oración. Y se va a dar cuenta de cómo Dios reveló a Jesucristo, cómo las profetas del Antiguo Testamento revelaron el tiempo que vivimos hoy, cómo Apocalipsis también está anticipando todas las cosas por venir. Nuestro corazón, su corazón, tiene que ser un corazón que se sienta deudor. Usted tiene que decir, yo soy deudor. Por todo esto soy deudor.
porque entiendo algo que antes no entendía. Antes estaba ciego, Jesús me sanó. Antes estaba preso, Él me hizo libre. Antes era esclavo y Él me libertó. Antes no tenía nada y ahora Él me lleva a lugares de buenos pastos, me alimenta, me da buena agua. Yo puedo recibir en abundancia todo lo que Él tiene para mí, porque Él dice, vino a dar vida y vida en abundancia. El que viene a robar, a matar y a destruir es Satanás. No importa lo que Él le ofrezca. Satanás, no importa lo que Él le ofrezca. Puede parecer bueno, pero está podrido. Parece bueno de apariencia, pero en realidad está podrido. Está gusanado y no sirve para nada. En cambio, lo que Dios le da es bueno para su vida. Ponga su confianza plenamente en Él. Amén. Y siéntase deudor. Siéntase deudor e involúcrese en la obra del Señor. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil. También ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego de mi propia voluntad. Tengo otras ovejas, somos nosotros. Él estaba hablando en Jerusalén a los judíos. Tengo otras ovejas, los gentiles, los que no son parte de este pueblo originalmente, pero son ovejas de mi prado, son mis ovejas. Ellas van a escuchar mi voz y va a haber un solo rebaño y un solo pastor. Ya no hay pueblo judío y pueblo gentil. No hay diferencia, ahora hay un solo pueblo por los cuales Él entregó su vida. Amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor, te adoramos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.